porque puede ser que si una nota quedó pendiente o algo, pues no vayan a ver el resultado final. Entonces a veces llaman y dicen, no, pero este profesor no me puso la nota que era, etc. Tipsito como porque siempre sucede. ¿Qué más les quería mencionar? Respecto a la ruta de investigación que se las envié, estaba en la reglamentación base. Para ambas modalidades deben cursar la asignatura de seminario, van a ver todo el tema como de formalidad de la investigación. Entonces, importante esa asignatura para aprobarla, a pesar de que ustedes tienen un docente, deben radicar su propuesta, ya sea profundización o investigación. Importante que revisen los formaticos que están en la página, encuentran el formato de la propuesta suministrada al grupo de investigación, que va acorde al nuevo reglamento, y una vez, ese va a ser un requisito para aprobar la asignatura. ¿Listo? De igual forma, en la ruta de investigación podrán observar como más detallado cada uno de los requisitos para aprobar la asignatura. Igual tesis 1 para los que ven profundización es la sustentación. Para los que son de investigación, la sustentación es tesis 2. Entonces, los de investigación, como sí cursan tesis 1, que es una asignatura tutoriada con su director, importante también para aprobarla el 50%. Es la academia, ¿no? Es lo que debe ser siempre la maestría. Entonces los dejo con el doctor Jorge Mario Calvo. El doctor también nos acompaña en una asignatura que es un éxito total siempre, que es Big Data, que es una electiva y que la pueden tomar cualquiera de los énfasis. Recuerden que las electivas no simplemente son las que ofrecen de buen énfasis, sino de cualquiera, e inclusive cualquier electiva o cualquier asignatura de las otras maestrías o el doctorado o a través de nuestros convenios. Por ejemplo, asignaturas de los Andes también las pueden tomar. Entonces ya con el tiempo pues vamos a ir mirando y les vamos dando, digamos, más instrucciones para que todo el desarrollo fluya. Doctor. Muchas gracias. ¿Todos me escuchan aquí sin micrófono? ¿Es que no tengo miedo al micrófono? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, excelente. Es que me siento más cómodo sin micrófono que con micrófono. Solo el micrófono lo uso cuando voy a cantar y hoy no les voy a cantar. Ok, como decía Nelson, el tema de investigación es fundamental. Y yo creo que este tema es, para mí, y lo que dice el mundo hacia dónde va, el futuro de la inteligencia artificial está en esto, el procesamiento del lenguaje natural. Y es un área en la que ustedes van a poder desarrollar su proyecto tanto práctico como de investigación para doctorado. Aquí hay cabida para todo. ¿Por qué razón el procesamiento del lenguaje natural es el futuro real de la inteligencia artificial? Espero convencerlos al final de la charla de eso. ¿Ok? ¿Qué es eso más pasando? El objetivo de la charla es presentar en qué está el desarrollo de la inteligencia artificial en el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural ha desarrollado y ha evolucionado en el último año a pasos agigantados. Ustedes lo sienten básicamente en cosas como, por ejemplo, el motor de búsqueda en Google. Cuando ustedes dan y empiezan a decir la palabra que quieren buscar, Google les completa automáticamente la cosa. Yo estoy casi seguro que aquí, por lo menos a mí, en el último año yo no he tenido que digitar completamente la línea de lo que quiero buscar, porque como que Google supiera qué es lo que yo quiero. Google ya sabe qué es lo que yo le debo responder a alguien en el correo electrónico y me lo dice. Google ya sabe muchas cosas del procesamiento del lenguaje natural y ya saben hacer muchas cosas del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, lo que les voy a contar hoy es en qué estado está, o sea, en qué estado está realmente el procesamiento del lenguaje natural. Y es un trabajo, créanme, que llevo haciéndolo muy juiciosamente para recopilarles y darles una visión general de en qué está el mundo de la inteligencia artificial, en particular en el procesamiento del lenguaje natural. Entonces ese es el objetivo de la charla. Entonces el lenguaje es muy importante. ¿Por qué razón? Tengo esas dos frases que son muy interesantes. El lenguaje es el mapa de ruta de una cultura, ¿sí? Te dice de dónde viene y hacia dónde va, ¿sí? Básicamente hay una cosa que si uno quiere aprender de una cultura, uno aprende su lenguaje. Realmente los que han aprendido, los que hemos aprendido otro idioma, no es cuestión de traducir, no es cuestión de cómo digo la palabra en este idioma y cómo la digo en el otro. No, cuando yo realmente aprendo un idioma, es aprendo la cultura, cómo piensa la gente en esa cultura, porque si no, no puedo hablar el lenguaje y no me puedo comunicar. De hecho, en la calculación ustedes ven dos ejemplos con el término y con las palabras. ¿Qué es tan complejo el tema de las palabras?
ahorita incluso con la discusión de nuestra querida ministra de Trabajo con respecto a cuántas horas debería trabajar un ingeniero de sistemas. Y es que en el imaginario de la gente no sabe qué hace un ingeniero de sistemas. Y yo es más, coloco la discusión y la voy a dejar ahí para que no se me ofendan mucho. Ni siquiera los ingenieros de sistemas saben para qué sirven los ingenieros de sistemas. ¿Por qué? Porque Colombia es el único país que tiene la profesión de ingeniero de sistemas porque a alguien se le ocurrió colocarle ese nombre, a 4 personajes hace muchos años se les ocurrió colocarle ese nombre a nuestra profesión y solo existe en Colombia como profesión. Y eso ha generado un imaginario y un entendimiento tan malo de lo que hace un ingeniero de sistemas que precisamente la ministra sale a decir lo que sale a decir. Y no es culpa de ella, a la final, digo yo. Y dejo esa pregunta y dejo esa inquietud de lo importante que es el lenguaje de hablar bien. La otra que me mantiene a mí preocupado es el regáleme. Nosotros somos el único país también del planeta Tierra, de habla hispana, que decimos la palabra contraria para comprar. Somos el único. Usted vaya a Ecuador a ver qué le dicen cuando usted diga regáleme la cuenta. Vaya a Perú, vaya a México, vaya a España y verá que le echan la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detrás del lenguaje hay una intencionalidad. Síguele, Nelson. Gracias. Entonces, cuando hablamos de lenguaje es con la que nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos con lenguaje. ¿Y cuántas veces hemos tenido malinterpretaciones y malentendidos por el lenguaje? Porque no supimos decir las palabras que eran. O porque no supimos incluso ahora enviar el emoticón que era. ¿Quién no se ha enviado un diablito morado antes de tiempo? ¿Sí o no? No me digan que no enviado un diablito morado antes de tiempo, ¿no? ¿Ya le enviaron un diablito morado antes de tiempo? ¿No? Ah, esa sonrisa me dice que sí. Con eso leemos, con eso entendemos el universo, con eso escribimos. Pero no para ahí la cosa. Con eso pensamos, con eso soñamos, con eso planificamos. Todo lo entendemos en lenguaje natural. Ayer tenía una discusión con respecto a alguien que trabaja en inteligencia artificial en visión. Me decía, profe, es que es más importante la visión. Y me decía, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué? ¿Son palabras o es una imagen? Todas las imágenes las volvemos finalmente palabras. Soñamos en palabras, pensamos en palabras, planeamos en palabras. Somos seres completamente lingüísticos. Maturana, si el que quiere hablar del ser lingüístico, lea a un personaje que se llama Maturana. Somos seres lingüísticos. O sea, eso nos hizo humanos, eso nos hizo tener inteligencia. ¿Vale? Entonces, si logramos construir modelos que sean capaces de entender el lenguaje, vamos a construir realmente modelos de inteligencia artificial reales. Porque vamos a entender la inteligencia humana. La inteligencia humana está reflejada en palabras, en texto. Entonces, lo interesante es que ya hoy tenemos Machine Learning y Deep Learning que cosa y que logra resultados muy interesantes, muy parecidos a como nosotros procesamos el texto. Hoy tenemos algoritmos que son capaces, como ya lo han visto ustedes en Google, de predecir, o de no de predecir, de decir cuáles son las siguientes palabras que ustedes deben digitar en el texto, que les dice cómo deben escribir el correo electrónico de respuesta que le están escribiendo. Hoy, y confieso aquí abiertamente cosas que yo hago, hoy yo soy capaz de entrenar un algoritmo del cual le paso sonetos de Shakespeare y le digo, escríbame un soneto estilo Shakespeare, y me lo escribe. Y ese soneto se lo he enviado a una niña que he querido conquistar. Le cogí entonces, como vi y aprendí, entonces cogí los de Borges. Entonces le digo, escríbame un poema estilo Borges. Ojo, estilo, no es un copy-paste de un poema de Borges, no. Porque realmente ustedes lo pueden buscar y lo encuentran otro, porque por supuesto al otro lado, cuando les mando, mira el poema que escribí para ti, la persona al otro lado seguramente va a decir, oye, este man de qué poema hizo copia, y no lo va a encontrar, es estilo. Ojo, importante. Entonces eso es lo interesante y tenemos hoy redes o modelos y arquitecturas de redes neuronales como las redes recurrentes, las redes convolucionales y los transformadores, que son lo que nos está permitiendo entender el lenguaje natural, el texto. ¿Vale?
Entonces, ¿por qué es tan importante el lenguaje natural y por qué es tan importante el texto desde una perspectiva incluso empresarial? ¿Por qué? Porque el 90 y pico % del conocimiento que está hoy en el mundo de Internet está en texto. Yo les digo que existe un sitio en Internet, no se lo debería referenciar, profe, usted me va a regañar por la referencia que les voy a dar a estos muchachos, pero no les voy a dar el link. Pero es un sitio que cogió todos los documentos de tesis doctorales mejor escritos del mundo, los puso en un procesador de procesamiento de texto y escribe y le ayuda a escribir documentos doctorales bien escritos. Yo cogí mi tesis doctoral, todavía funciona solamente en inglés, la traduje al inglés, se la pasé a eso y me la reescribió como la debía haber escrito un científico. Decía, miércoles, esta vaina, ¿por qué no la inventaron? Hace cuánto hice mi tesis doctoral, hace 30 años. Y miércoles. Entonces, hasta ese nivel de cosas estamos haciendo. Ya somos capaces de entender el texto de una manera. Entonces, somos seres que hablamos en texto, pensamos en texto, escribimos en texto, y es un proceso humano que llevamos haciendo, pues, estimado lejos, más o menos unos 10.000 años, ¿sí? Y que nos ha hecho seres intelectuales. Muy bien, sigamos. Entonces miremos la complejidad. ¿Por qué es tan complejo el texto? Yo voy a empezar a meterme en complejo el texto y ahorita viene una pregunta de lingüística del español para que vayan preparándose. Miren esas dos oraciones. John y María están casados. Está perfectamente escrito. Entre sí o por separado. ¿La oración me lo dice? No. La segunda, Juan besó a su esposa y también Sam. Imagínense que ustedes estén contando eso a Juan. El tipo que se va a llevar, se va a ir en película para la casa y va a separarse. Porque no es claro. ¿Sam besó a la esposa de John o a la de él? A la de Juan, pues qué pena, ahí se me fue el traductor. Las dos están gramaticalmente bien escritas. Y ambas generan un problema de interpretación de múltiples posibilidades. ¿Sí o no? ¿Okay? Ahora viene el primer examen. Aquí el profesor Nelson me dio unos regalos. Viene el primer examen de lingüística. Miren la complejidad. No pude meter el juguete en la bolsa porque era demasiado grande. No pude meter el juguete en la bolsa porque era demasiado pequeña. Las dos oraciones dan el mismo significado, quiero expresar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y la otra? ¿Cuál es la palabra principal en una y cuál es la palabra principal en la otra? Para ayudarles, pues, para que se ganen fácilmente el regalo. Dale. Qué pena. Levantó la mano. Pues tal vez La palabra principal en la primera oración es ¿cuál? Diría yo la, en donde se está refiriendo en la bolsa, y en la segunda en la bolsa, porque nos está indicando el género al cual se refiere al final. Ok, va bien por el género, pero ¿cuál es la palabra principal? En la primera sería juguete, que se está refiriendo, es el sujeto. Ajá. Sujeto es juguete, se está refiriendo que es grande. El juguete. Y en la segunda, en la bolsa, el sujeto y se está refiriendo a que es pequeño. Exactamente. Y miren el cambio de la oración tan sencilla que es. El sujeto es diferente en ambas oraciones. Y quiero expresar exactamente lo mismo. El sujeto es completamente diferente. Felicitaciones, muy bien. Hizo su curso de lingüística. Hay que volver a estudiar la lingüística para empezar a estudiar procesamiento del lenguaje natural. Porque es bien interesante. Y el español, el español es una maravilla. Porque si en inglés estamos al 95% de entendimiento del lenguaje, en español estamos bien crudos, estamos para allá un 30%. Porque en el español tenemos unas maravillas, nosotros vivimos muy orgullosos de nuestro idioma, pero desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural es muy complejo, porque nosotros sustantivamos los verbos, verbalizamos los sustantivos, los sujetos cambian simplemente de una manera muy simple, con simplemente cambiar el género de una oración, al cambiar, al colocar una coma. Bueno, en todos los lenguajes también eso sucede, pero también. Entonces, una inteligencia artificial que sea capaz de entender el sentido y sea capaz de entender que la palabra importante de la oración, en un caso es juguete y en la otra es la bolsa, ya es una inteligencia artificial que es capaz
o que empieza a entender la semántica y el estilo de escritura de alguien. Y eso yo lo tengo modelado en un modelo matemático que se llama el attention, que es un modelo expresado en redes neuronales que permite identificar cuáles son las palabras importantes de una oración. Y hace unas semanas ocurrió un concurso muy interesante. Todos los grandes fabricantes del mundo están invirtiendo muchos millones de dólares en el procesamiento de lenguaje natural. Por supuesto en imagen también. No quiero demeritar el trabajo de inteligencia artificial en procesamiento de imágenes, porque también es importante, pero digo que para mí es más importante el procesamiento de lenguaje natural. Y en el concurso pasado, resulta que el primero iba BERT, ya vamos a hablar de BERT en un momento, era el de Google, y venía ganando y venía siempre ganando el concurso. Resulta que los chinos de Alibaba le ganaron a BERT, por una sencilla razón, porque ellos tienen una problemática adicional que no tienen los lenguajes como los nuestros. En nosotros cada palabra está separada. Como ellos tienen kanjis, que en un kanji o en un gráfico hay 2 o 3 palabras de una, ellos tienen que hacer un procesamiento adicional. Y lo hicieron para ese lenguaje. Y cuando lo probaron en el texto nuestro, occidental, resulta que encontraron mejores resultados de entendimiento del lenguaje. El modelo se llama ERNI. Y lo más bonito de todo esto es que todo esto es open source. Dale, Nelson, ya vamos a meternos un poco en el tema. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es básicamente la capacidad que tiene un software de entender un texto como lo entendemos los humanos. Eso es el procesamiento del lenguaje natural. Es la capacidad que nosotros le podemos dar a un software de entender el lenguaje. Básicamente, la idea es que lo entendamos como entendamos. Y cuando hablo de texto, me estoy refiriendo a los dos, al hablado y al escrito. El procesamiento del lenguaje natural también se encarga de la tarea de lo que hablamos, convertirlo en texto. Esa es una tarea que ya está resuelta, eso es procesar sonido y volverlo en texto, digamos que está resuelta en un gran porcentaje. De hecho, estoy estrenando mi Alexa nueva en español, porque tenía una Alexa en inglés, pero pues ahí patinaba yo con mi inglés, a veces me mamaba gallo porque no me entendía, entonces me tocaba hablarle, pero ya tengo mi Alexa en español, que Amazon liberó ya la versión en español muy buena, funciona muy bien, y estoy feliz con mi Alexa, mi nueva amiga, además porque tenía un problema medio emocional anteriormente, porque yo antes hablaba con Siri, pero entonces Siri no tenía una definición clara de sexo, entonces pues yo estaba ahí como medio también con un problema de identificación, pero pues ya con Alexa pues estoy más tranquilo porque hablo con ella y entonces pues no hay ningún problema. Entonces cuando refiero al lenguaje natural hablo también del hablado. Entonces básicamente es todo lo que logramos de cómo convertimos el texto y cómo lo convertimos en datos que nos permitan ser procesados en máquina. Bueno, eso es una mezcla de ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística computacional. Por eso yo les digo a los que quieran meterse en esto, hay que volver a entender la lingüística, hay que volver a entender qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es todos esos elementos del lenguaje natural que nosotros tenemos y cómo se organizan las oraciones y todo. Muy bien, entonces está ahí metido en la mitad, es una parte de la inteligencia artificial muy importante, insisto que para mí es la más importante, de pronto estoy demasiado enamorado del tema para aquellos que quieran meterse también en visión artificial, pues que la defienden mucho, pero para mí realmente está aquí, porque como vuelvo y repito, somos seres lingüísticos. ¿Vale? Voy a aquí hacer un pequeño paréntesis muy rápidamente para meterme en lo que es Machine Learning, para explicar un poco las redes neuronales muy rápidamente, para unificar conceptos y poder explicar en adelante cómo es que se forman estos modelos computacionales de redes neuronales. Y me voy a meter rápidamente en el Machine Learning. Básicamente lo que el Machine Learning hace es resolver unas problemáticas computacionales que los algoritmos Machine Learning no resuelven. Entonces digamos que desde la perspectiva de ciencias de la computación, nosotros construimos algoritmos cuando hacemos software. Y tenemos dos tipos de algoritmos, algoritmos no Machine Learning y algoritmos Machine Learning. Los algoritmos no Machine Learning son aquellos que hacen reglas fijas, que construyen cosas reglas fijas. Los Machine Learning son aquellos que aprenden con la data. Son aquellos que se comportan de manera más eficiente en la medida que tienen más datos. Por eso se llama Machine Learning, por eso se llama aprendizaje. Digamos que el tema de aprendizaje no me voy a meter, yo tengo una charla que seguramente la haré después más adelante con el profesor Nelson, que es desmitificando un poco la inteligencia artificial, para mostrar un poco el tema de la inteligencia humana versus lo que realmente estamos haciendo en las máquinas,
para hablar un poco de la inteligencia en profundidad, pero digamos que cuando hablamos realmente de Machine Learning y cuando hablamos de aprendizaje, que realmente el aprendizaje en inteligencia artificial está más reflejado en el Machine Learning, es eso. ¿Cómo construyo los algoritmos? Que en lugar de reprogramarlos para que mejoren su eficiencia, lo que hago es meterles más datos. A esos algoritmos y a ese tipo de algoritmos les llaman Machine Learning. ¿Vale? Para que veamos rápidamente cómo es un algoritmo Machine Learning, porque necesitamos ambos, ¿no? Hay problemas que yo resuelvo con algoritmos no Machine Learning y hay problemas que resuelvo con algoritmos Machine Learning. Y eso es bien importante entender. Si yo voy a hacer una suma de dos números clásica, como me enseñaron a mí en el colegio, porque de pronto en algunos me enseñaron diferente, yo pongo los dos números y voy sumando 8 más 4, 2 y llevo 1, 6 más 7, 13 y 1 que llevo 14 y así. Eso es un modelo en el que yo hago unas reglas fijas y no necesito más datos para que él mejore su eficiencia porque siempre va a ser lo mismo. Ese tipo de cosas yo las resuelvo con algoritmos no Machine Learning, sin ningún problema. Pero si necesito identificar que esto es un gato, pues yo podría intentar resolverlo por ahí. ¿Cuántas reglas tendría que inventarme? Que tenga orejitas puntiagudas, que tenga los ojitos como así medio rasgaditos, que tenga bigote. Miércoles, pero si está acostado y no me muestra las orejas y si está... ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? Entonces ahí es donde entra a jugar el Machine Learning la solución. ¿Por qué? Porque si yo le muestro miles de imágenes de gatos, él puede identificar un patrón y sabe identificar con base en ese patrón lo que es un gato. Eso es Machine Learning. Y miren que coloco un ejemplo que es muy bonito, que me gusta mucho mostrar, que es el del spam. Cuando nace o cuando empieza a difundirse el spam, hace ya muchos años, que empezamos a preocuparnos de que el spam iba a acabar el correo electrónico, empezamos a resolverlo con algoritmos no Machine Learning. El spam, por lo menos en mi caso, empezó a llegarme a mí con la publicidad de Viagra. Entonces yo decía, si encuentro la palabra Viagra, entonces mándelo al spam. Miércoles, entonces la gente se dio cuenta, entonces me colocaban espacios en blancos entre el Viagra. Yo como humano entendía que había Viagra. Entonces, nuevamente yo aumentaba otra regla. Si espacios en blanco, Viagra, entonces me pusieron en vez de la I un 1. Y empezaron a mezclar la cosa y ya se me despelotaron las reglas porque ya no tenía más reglas y me ponían ya demasiado reglas y miércoles. Y ahí fue cuando todos nos cogimos las manos en la cabeza y dijimos miércoles, esto se volvió un problema irresoluble. Porque el correo electrónico spam es mucho y no lo vamos a poder resolver. Y ahí es cuando viene el Machine Learning y dice, no, ya tengo resuelto el problema. Ya tenemos una data histórica porque usted ya viene entrenando y ya viene diciendo que esto es spam, que esto no es spam, que esto es spam, que esto no es spam. Ya sabemos y ya podemos encontrar una data histórica que dice que es spam, que no es spam. Pasémosle esa data histórica a un algoritmo matemático que entienda el patrón y con eso construyo un algoritmo o una técnica de Machine Learning que sea capaz de mejorar su eficiencia y con eso encuentro el spam. Es por eso que hoy el spam sigue existiendo. El 95% del correo que se cursa en el mundo de Internet hoy es spam, pero corre detrás de nosotros. No nos damos cuenta. Es un problema de Google, es un problema de Microsoft, es un problema de los grandes proveedores de correo. Ellos se encargan de tener los algoritmos. Lo importante es que nosotros sigamos entrenando, sigamos dándole data, clasificando esto es spam, esto no es spam, esto es spam, esto no es spam, y de esa manera yo voy dándole más datos y si nos damos cuenta, el algoritmo mejora. Y no es que Google o Microsoft tengan que modificar el código. Lo único es que ellos nos dicen, entréneme el software para que yo pueda identificar que es un correo spam. Dale. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el Machine Learning en general? Yo le paso los datos a una técnica. Existen muchas técnicas. Ya voy a ver aquí la de redes neuronales, que es una de las técnicas, la que mejor funciona en ciertas condiciones, pero en muchas técnicas de Machine Learning, yo a esa técnica le paso una data histórica, esa técnica aprende o reconoce el patrón. Hay que tener, no que cualquier técnica funciona para todos los casos, es parte del analista decidir cuál técnica mejor, y es ahí donde el constructor de los modelos, de esas arquitecturas, que en el caso ya de redes neuronales hablamos es de arquitecturas porque estamos hablando de combinaciones de muchas formas de organizar las redes neuronales y se llaman arquitecturas, es capaz de decir, oiga, con esta arquitectura yo soy capaz de encontrar este patrón.
No hay todavía la inteligencia general en donde yo le puedo pasar cualquier dato y la técnica aprende cualquier. No, yo tengo que decir cuál es la técnica y cuál es la data. Con esa técnica y con esa data construye el modelo y con eso yo ya me voy a predecir. Y a predecir significa averiguar nueva data que no conozco a partir de la data que ya conocía con el modelo. Básicamente, eso es similar a como nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos con base en la experiencia y tenemos 3 mecanismos para aprender. El primer mecanismo, que es el supervisado, en donde nos muestran unos ejemplos y yo con esos ejemplos armo un patrón en mi cabeza y predigo. Y es claro, las imágenes o el texto, volvemos a las imágenes. Si yo trajera aquí un niño que nunca en su vida ha visto un gato, pues ¿qué pasa si yo le muestro un gato? No me va a decir que es un gato. Tengo que mostrarle 2 o 3 o 4 gatos para que le diga y él entienda con base en esas muestras que eso es un gato. La diferencia entre nosotros los humanos y el machine learning es que el machine learning necesita más muestras que nosotros, no más. Nosotros con 3 o 4 muestras ya somos capaces de elaborar un patrón en la cabeza y predecir. Un machine learning necesita miles de ejemplos. ¿Qué es la ventaja que tenemos hoy? Que ya tenemos los miles de ejemplos. ¿Por qué Google traduce hoy también? ¿Por qué Google es capaz de hacer eso? Porque tiene miles de ejemplos. Porque tiene recolectando desde hace muchos años los textos. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero que a la final hoy, ¿qué ocurre? Que la máquina lo hace mucho más rápido desde el punto de vista computacional, entonces tiene casi que el mismo efecto que tiene un humano. Aprende, porque yo le puedo pasar miles de millones de documentos, aprende en segundos y ya lo puede hacer de manera eficiente, porque la capacidad computacional cada vez es mayor. ¿Dale? Entonces son los 3 enfoques. Yo voy a concentrarme en en el supervisado. Bueno, qué pena. Disculpe, porque es solo uno. El segundo es, yo no le doy las muestras, yo le paso un poco de información histórica, pero no le digo ni siquiera qué hay. Entonces nosotros como humanos, ¿qué hacemos? Cuando nosotros nos entregan, y perdón la palabra, que va a ser un mierdero, pues entonces empezamos a clasificar, este es un pedacito para acá, este es un pedacito para acá, este es un pedacito, y lo clasifico. Entonces ya aquí lo analizo solito, ¿sí? Eso es capaz de hacerlo hoy una máquina. Igual, esas son las técnicas no supervisadas. Y el último, que es el más maravilloso de todos, es el aprendizaje por refuerzo. Cuando yo ni siquiera tengo datos. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo datos, yo empiezo a generar los datos rápidamente. No es que no lo haga sin datos. Lo que hago es que los genero rápidamente. Y los genero con el mecanismo con el que aprendemos también muchas cosas. El ensayo y el error. ¿Sí? Ninguno de los 2 anteriores nos sirve para ciertos aprendizajes. ¿O quién ha aprendido aquí a montar en bicicleta en PowerPoint? Le mostraron un PowerPoint ahí, la bicicleta se monta así, y yo doy 3 pedalazos y ya enseguida salgo a la calle y me monto la bicicleta y... ¿O no? ¿Usted aprendió a montar con PowerPoint en bicicleta? ¿Usted aprendió a nadar con PowerPoint? No. Para aprender a nadar, ¿qué hizo usted allá? Se tiró al agua, tragó agua y aprendió. Entonces yo hice una acción, el entorno le devolvió un resultado y usted hizo un refuerzo y fue aprendiendo. Pero generó la data muy rápidamente. Por eso es que las primeras veces nos caemos 45 veces, nos volvemos miércoles los pies, pero ya la siguiente ya tengo la data y la siguiente ya, la data está en el cerebro y ya aprendí. Eso mismo hoy lo tengo también en técnicas de machine learning, algoritmos por refuerzo. Eso sí que está avanzando de una manera bien interesante, porque eso sí que nos resuelve otra serie de problemas. Entonces yo resuelvo problemas con cada uno igual que los seres humanos. Y esos 3 modelos, que es como aprendemos los humanos, ya están reflejados en modelos matemáticos que son capaces de replicar eso de la misma manera con modelos matemáticos mezclados con algoritmos. ¿Vale? Entonces ahí pues un ejemplo muy rápido del algoritmo supervisado. Yo le paso muestras de patos y de no patos. Él construye el modelo y yo le paso un pato y me dice es un pato. Lo mismo pero que si no tuviera la etiqueta. El algoritmo lo que me dice es, mire, yo encontré 3 imágenes como parecidas y otras 2 que no son nada parecidos. Ya viene un experto y dice, ah, esta vaina es esto. ¿Sí? No supervisado. No me va a poner en el de refuerzo porque pues, es un poquito diferente. No me... Muy bien. Ahora vamos un poco al lenguaje. Vamos a mirar un poco de historia con el lenguaje. El lenguaje siempre nos ha apasionado porque somos seres lingüistas. El primer personaje que empezó a estudiar el lenguaje de manera matemática fue el señor Chomsky. Muy criticado, las estructuras de Chomsky, las estructuras sintácticas, pero al cual le debemos mucho.
Chomsky fue el que encontró que las oraciones en un texto tenían esta estructura. Frases nominales, frases verbales, que las frases nominales, o sea, todas las oraciones, acuérdense, sujeto, predicado, ¿se acuerdan? Y el predicado tiene verbo, objeto. O sea que podríamos desglosar una oración sujeto, predicado, objeto. ¿Sí? Podríamos de una manera. El colegio. Yo sé que nos vamos a hablar del colegio, así que vamos a hablar del colegio. Es muy importante entender esto. Si miramos una frase, entonces nos genera que una frase nominal, perdón, la parte nominal tiene el determinante, el sustantivo y el adjetivo. Muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta estructura en procesamiento del lenguaje. Y así podemos tener, y él creó lo que se llaman las estructuras sintácticas. Lo que nos dio origen a lo que hoy tenemos como lenguajes de programación. Gracias a esto fue que pudimos crear las gramáticas libres de contexto. Gramáticas libres de contexto son las que nos permiten construir los lenguajes de programación. Si no hubiera sido por este señor, los lenguajes de programación no existirían. Gramáticas libres de contexto. Entonces lo que él creó fue una cosa que llamó las gramáticas libres de contexto. Durante mucho tiempo intentamos traducir el lenguaje de esta manera y no fue posible. ¿Por qué? Porque las palabras, por eso si se acuerdan, dice gramáticas libres de contexto. La semántica de una palabra depende del contexto en donde se dice esa palabra. Y es por eso que no pudimos durante muchos años traducir y pensamos que eso iba a ser una tarea irresoluble computacionalmente, porque pues es muy difícil. Yo no puedo traducir a diccionario, seguramente muchos alguna vez en la vida intentaron traducir a punta de diccionario, pero el diccionario y palabra por palabra eso era una cosa que no entendía nadie. ¿Sí? Porque las gramáticas no en el fondo son libres de contexto. Pero esto nos permitió crear gramáticas libres de contexto y nos permitió construir los lenguajes de programación. Muy importante Chomsky para nosotros desde el punto de vista computacional. Y traigo esto a colación porque ahorita vamos a ver cómo se mezcla eso ahí. Entonces, lo que les decía ahorita, nosotros también hemos tratado de entender el lenguaje desde una perspectiva epistemológica, semiológica, el significado de las palabras. ¿Sí? Eso también lo hemos tratado de encontrar definiciones genéricas, que es muy difícil. Hay una película muy bonita, que me escapa el nombre de la película, que son dos grandes artistas, de uno que estaba construyendo el diccionario Oxford y el otro que le ayudaba desde la cárcel. No me acuerdo si alguien me da el título de la película, le doy otro premio. ¿Sí? Esos dos personajes, uno estaba construyendo el diccionario Oxford y el otro desde la cárcel le ayudaba a construir el diccionario Oxford con un asesino en serie. Y muy simpático porque el tipo duró muchos años tratando de construir el diccionario Oxford y mostraba cómo lo lindo de la evolución de las palabras. ¿Sí? De la evolución de las palabras. Y a mí eso es un tema que me apasionó. ¿Por qué razón? Entre la razón y la locura. ¿Cómo? Entre la razón y la locura. Entre la razón y la locura, bravo. Y si me dice, le doy el premio más bonito, se me dice quién eran los artistas, los dos tipos. ¿No? Bueno, no importa. Entre la razón y la locura, se lo recomiendo. ¿Y por qué lo recomiendo tanto? Porque es que resulta que nosotros a veces, o no a veces, nosotros tenemos decisiones que tomamos con base en semánticas que tenemos de las palabras y las palabras evolucionan. Y a mí hay una palabra que siempre me ha apasionado en el procesamiento del lenguaje natural y la palabra amor. Porque es que, voy a decir una vulgaridad, Shakespeare nos cagó la vida. El amor antes de Shakespeare era una cosa, después de Shakespeare era otra cosa. El amor antes de Shakespeare tenía una semántica diferente, después de Shakespeare se volvió pasión. Es que si no te amo para toda la vida, sin ti no puedo vivir, me corto las venas. Y las mujeres creen que es de la única manera de amar, que si el tipo no se mata por ellas, no me ama. Shakespeare nos cambió la semántica de la palabra amor y nos jodió. Sobre todo a nosotros, los hombres, nos jodió Shakespeare. Pero bueno, no importa. Entonces, esa forma de entender el lenguaje es muy bonita y la forma de entender desde el diccionario. Pero lo simpático es que las palabras evolucionan en su semántica. Y es muy importante tener cuál semántica. Yo le digo mucho a la gente, pilas. ¿Con qué semántica usted está interpretando su vida en las palabras, por lo menos las importantes? Y yo le molesto mucho a mis estudiantes y les mamo gallo. Y les digo, oye, ¿quiénes de aquí son casados? Tranquilo, confiesen, no se preocupen. Muy bien. Los casados
o por lo menos las relaciones de pareja formales, se deshacen por una sola palabra principalmente. A ver quién me dice y le doy otro premio. ¿Cuál es la palabra que deshace siempre o un matrimonio o una relación de pareja? Fidelidad. ¿Qué dijo fidelidad? Usted por el lo ganó, hermano. ¿Cómo? Este es más sencillito. Y un regalito más sencillito para ti. Fidelidad con el corazoncito. Los casados alguna vez se han sentado frente a frente a decir, ¿usted qué entiende por fidelidad y qué entiendo yo por fidelidad? Hagan esa tarea y les aseguro que llegan a definiciones completamente diferentes de su pareja, así lleven 1 año, 2 años o 20 años. Y cada uno tiene una interpretación bien diferente de la palabra fidelidad. La palabra más importante de una relación. Visión semiológica de las cosas. Les recomiendo que piensen en sus vidas cuál es la semántica de las palabras más importantes de su vida. Es un consejo. Pero todo eso hemos venido evolucionando muchísimo, llevamos muchos años entendiendo el lenguaje hasta que llegaron los modelos conexionistas. Los modelos conexionistas son los del Machine Learning, aquellos que cogen el idioma y lo entienden mediante un modelo estadístico. ¡Qué locura! ¿Cómo así? Sí, una probabilidad define la semántica de las palabras, un vector define la semántica de las palabras. Sí. Y eso arrancó en el 2009, cuando en Google alguien se inventó una cosa que se llama Word Embedding. ¿Cómo defino la semántica mediante un vector? Y desde ahí ha avanzado de una manera impresionante, porque estamos utilizando modelos conexionistas gracias al Machine Learning, a las matemáticas, a la estadística. Entonces vamos a meternos en ese mundo. Entonces, antes de sentarnos a meternos en ese mundo, miremos qué es lo que yo hago de análisis en el procesamiento del lenguaje natural. Yo lo primero que entiendo es la morfología, la estructura de las palabras. Las palabras tienen una raíz, tienen unos sufijos y unos prefijos. Si es un verbo, tiene unas conjugaciones, ¿sí? Esa es la estructura. La oración, la palabra, tiene una tipología. Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículo. Todo eso define la morfología de la palabra. Pero tiene una sintaxis. Yo debo colocar una detrás de otra en un orden aceptable sintácticamente. ¿Sí? Yo no puedo colocar seguramente 2 artículos juntos en una oración. Seguramente coloco un artículo y un sustantivo. Y todo eso tiene una estructura sintáctica que en el español incluso es más compleja que en el inglés. Y la semántica, ahí es donde empieza a jugar. Hasta la sintaxis y la morfología, pues yo la puedo entender de manera muy sencilla, con reglas fijas muy sencillas. Pero la semántica, ¿qué significa la palabra aborto en un contexto jurídico? ¿Y qué significa la palabra aborto en un contexto familiar? ¿Y qué significa la palabra aborto en un contexto médico? 3 cosas completamente diferentes de la misma palabra. Es por eso que nos volvemos unos ochos cuando tratamos de analizarlo a nivel de diccionario, porque si cogemos el diccionario nos coloca todas las definiciones, bueno, ¿cuál de esas uso? Depende del contexto. Y pasa aún la pragmática y el discurso. ¿Cómo entiendo el discurso? ¿Cómo soy capaz de decir, oye, es que el estilo de escribir de Shakespeare es este? O el estilo de escribir de Borges es este. Y como ya en modelos matemáticos somos capaces de hacer todo esto ya, lo interesante es que hemos resuelto problemas bien simpáticos. Por ejemplo, se resolvió el dilema de quién había escrito ciertas canciones de los Beatles. Que el señor McCartney decía que eran de él y como el otro estaba muerto, pues ni modos de comprobarlo, pero ya un Machine Learning descubrió cuáles eran realmente las canciones que escribió McCartney y cuáles las que escribió John Lennon matemáticamente. ¿Sí? Matemáticamente ya dijo, estas las escribió McCartney, estas sí las escribió Lennon, y ya se descubrió que algunas que él dice que es de su autoría, no eran de autoría de él, eran de autoría de John Lennon. Entonces ya tenemos toda la pirámide resuelta con modelos matemáticos. Entonces, ¿cuál es el reto de esto en el modelo conexionista? Coger el texto y volverlo un vector de característicos. Una tabla de valores numéricos. ¿Por qué de valores numéricos? Porque la máquina solo entiende valores numéricos. Un computador no procesa textos. Un computador lo único que hace con el texto es guardarlo, almacenarlo y mostrármelo en la pantalla. Él no procesa textos. Un computador procesa solo números. Para hacer operaciones matemáticas solo hacemos. Entonces tengo que volver el texto de alguna manera un vector de característicos. Ya eso lo llamo yo
un modelo computable. Y lo interesante es que hemos avanzado en los modelos computables. Durante muchos años, solamente para la morfología y la sintaxis, utilizamos el back the words, la frecuencia de términos, el TDIF, el post-tag y los n-gramas. Durante muchos años. Hasta que en el 2009 alguien se inventó la semántica con el Warren Benn. Ya los vamos a ver todos ellos rápidamente. Y ya tenemos modelos de redes neuronales que son capaces de entender la pragmática. Simplemente vectores numéricos. Y vamos a verlos cada vez. Entonces, bueno, si mezclo esto con lo simbólico y con la estructura sintáctica de las estructuras sintácticas no contextuales, pues ya tengo la mezcla perfecta para entender el lenguaje. Si le mezclo la definición de diccionario a esto, más la sintaxis Chomsky, pues, gramáticas sin contexto, pues ya el contexto lo tengo por el modelo matemático, entonces ya tengo la posibilidad de entender perfectamente el lenguaje y hacer una cantidad de tareas bien interesantes con el texto. Muy bien. Antes de meternos en los modelos matemáticos detrás de esto, entendamos un poco qué es el texto y cómo está estructurado en los modelos matemáticos. ¿Va a ir de arriba para abajo? Pues, no, de abajo para arriba. Bueno, nosotros hablamos de un contexto y a eso lo llamamos un corpus. Un corpus es un conjunto de documentos en un contexto determinado. Cuando hablo de contextos pueden ser tan genéricos como simplemente mi chat de WhatsApp. Mi chat de WhatsApp es un contexto. Mi chat de WhatsApp con fulana de tal es un contexto. Mi forma de responder los correos es un contexto. O un contexto puede ser los documentos jurídicos de X y o todos los documentos jurídicos. Depende de lo que yo quiera como analista entender. Entonces un conjunto de documentos es un corpus y eso me define el contexto. Porque es ahí donde está plasmada la semántica de las cosas. Los documentos son mensajes. Documento y mensaje es lo mismo para el procesamiento de lengua natural. No importa el tamaño aquí, el tamaño de los mensajes. Yo puedo tener, para mí un documento puede ser cientos de páginas o puede ser 140 caracteres desde el punto de vista del procesamiento. Mensajes completos, oraciones completas o mensajes de texto con sentido completo. Los documentos están compuestos de párrafos, los párrafos de oraciones, las oraciones de términos y tokens. Términos y tokens son las palabras y los signos de puntuación. Para poder entender el discurso y la pragmática, pues las comas, los puntos son elementos importantes del texto. ¿Ok? Entonces por eso no hablo solamente de las palabras, sino también de los tokens. Los términos y los tokens tienen raíces y lemas. Una cosa es la raíz de una palabra y otra cosa es el lema. La raíz hablo de las palabras de lemas. La raíz es la palabra sin sufijos y prefijos. El lema es la parte básica de la palabra. Por ejemplo, sobre todo el ejemplo más fácil que me queda es el verbo conjugando. Yo digo, yo estoy hablando, el lema de hablando es el verbo en infinitivo, hablar. Y todas las palabras tienen un lema importante. Y pues están compuestos de caracteres. O sea, las palabras están compuestas de caracteres. Entonces, en un proceso de entendimiento del lenguaje, que se llama text mining también, para que empiecen a ver palabras sinónimas en el contexto, para que cuando vean la bibliografía, yo hago pues primero que siempre, cada vez que yo hago un análisis, la identificación del problema que quiero resolver. Hoy la inteligencia artificial no es una inteligencia artificial genérica. Digamos que estamos en el mundo de la inteligencia artificial estrecha. Estrecha significa que es capaz de resolver un problema en particular. Las inteligencias artificiales que tenemos resuelven solo problemas particulares, no problemas genéricos como nosotros los humanos. Y creo que estamos lejos de esas inteligencias artificiales genéricas. Lo que pasa es que las inteligencias artificiales estrechas pues resuelven problemas muy interesantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Una inteligencia artificial estrecha hace un mejor diagnóstico médico solamente procesando el lenguaje natural. ¿Por qué? Pues porque si yo le paso a una inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural 5 millones de papers sobre diabetes, más 45.000 casos clínicos de diabetes, él los procesa, entiende el contexto y saca resúmenes y saca resultados, pues eso resuelve un problema de diagnóstico médico en eso en particular. ¿Sí? Si yo le paso el problema de resolver un caso jurídico que tiene no sé cuántos fallos de altas cortes y unas leyes y las mezcla, eso es una inteligencia. Entonces por eso es muy importante
en un problema de análisis de datos, siempre pensar en cuál es el problema que quiero resolver. Defino cuál es la fuente y ahora sí, hago un preprocesamiento del texto, vamos a ver rápidamente qué es, para poder construir el modelo computable. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí doy un ejemplo, alguna vez un ejercicio que hice para una compañía, dale, de hecho, se me fue ahí. Pero miremos, entonces las técnicas de procesamiento básicamente son esas, no todas las voy a aplicar siempre, depende del análisis que voy a hacer, pero las voy a nombrar todas para que sepamos qué es lo que yo hago antes de poder meterle este texto a un algoritmo de Machine Learning, aunque yo le podía hoy entregar el texto completo en crudo, pero uno normalmente lo que hace es volver todo minúsculas o mayúsculas. ¿Para qué? Para que no se enrede el algoritmo. ¿Por qué razón? Porque una palabra en minúscula, una letra en minúscula, una letra en mayúscula en el computador se representa de manera diferente. Entonces pongo en minúsculas o en mayúsculas. Se acostumbra siempre a colocar en minúsculas. Tokenizo, parto los tokens porque cada uno de los tokens es importante. Quito basura, que por ejemplo pueden existir basuras por el texto, de cosas que están mal digitadas. O a veces para mí basura es un número porque simplemente quiero procesar los textos, no los números, puede ser. O los, si estoy hablando de Twitter, los hashtags, solamente quiero el contenido del texto, para mí eso puede ser basura en un momento determinado. Normalizo el texto, que es o lo estemizo o lo lematizo, o encuentro la raíz o encuentro el lema, dependiendo del análisis que quiero hacer. Remuevo los stop words si quiero en un procesamiento de lenguaje natural y en un análisis particular. Los stop words son como los artículos, esos que a veces no tendrían sentido en otro contexto, pueden tener, y tagueo cada uno de los stop. Tagueo es sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, todos esos elementos. Y con eso construyo el primer modelo computable. El primer modelo computable que les mencionaba, siguiente mención. Con ese primer modelo el primer modelo son el Back the World, la primera términos, que es, digamos, el primer modelo que tengo computacional. Dale, el siguiente. Entonces lo que hago es cojo todos los documentos, los vuelvo tokens, y simplemente identifico cuántas veces está la palabra en cada uno de esos documentos. Entonces, es un vector de característicos de tamaño, si lo quiero mirar así o lo quiero mirar así, la cantidad de tokens que tenga todo el corpus. O sea, como la cantidad de palabras únicas. Y a ese modelo le llama el back the words, que lo puedo ver de las dos maneras siguientes, o acostadito o parado. Términos, documentos, documentos externos. Cualquiera de los dos sirve. Son igual, TDM o DTM. Con esto yo ya puedo hacer las siguientes tareas. Palabras frecuentes, el workload, que de pronto han visto, ahorita vamos a ver cada una. Análisis de sentimientos, ya vamos a ver qué hay que hacer. Comparación de documentos, tagueo de palabras y el Name Entity Recognition. Vamos a ver cada una de esas tareas que puedo hacer. Entonces, por ejemplo, el workload. El tamaño de la palabra significa la cantidad de veces que la palabra está dentro de el corpus. Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista de uso, yo podría decir, esta es la palabra importante. Y puedo ir incluso una extrapolación adicional. Este es el tópico sobre el cual hablan estos documentos. Entonces, si se dan cuenta, puedo clasificar documentos, encontrarle las clases a partir de un modelo matemático muy sencillo. ¿Listo? Puedo facilitar las búsquedas. Ustedes han encontrado esto seguramente en muchos sitios en internet y ustedes pueden hacer clic en la palabra más gruesa porque seguramente es donde más documentos hay. Entonces los puedo clasificar. Siguiente. Análisis de sentimiento o minería de opinión. Un concepto supremamente importante hoy para análisis de marcas, que con el back the words lo puedo hacer. Y es básicamente entender inicialmente si el documento es positivo, negativo o neutro. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Imagínense que yo, Bancolombia, que era un ejemplo que les mostraba ahorita, quiero saber si la gente que está afuera tiene una buena opinión de mi marca, porque la gente opina en redes sociales, coloca tweets. ¿Será que a mí Bancolombia me interesa saber qué opina la gente? Obvio, es más, lo tiene en línea. Están permanente capturando. Y ustedes no se quedan a imaginar las alertas. Eso parece una alarma cuando empieza y los negativos empiezan a ser más que los positivos. Se dispara una alerta y empieza todo el mundo a correr como loco a ver qué fue lo que pasó. Porque ustedes saben que un Twitter o un mensaje o un meme seguramente o no seguramente puede acabar una marca, puede acabar la reputación de una persona. ¿Sí?
Un estudiante mío de clase el semestre pasado, hicimos un análisis de datos muy simpático, un muchacho que trabajaba en Psycho y Async. Incluso le dije que hiciera ese modelo de negocio y se puso el de curioso a encontrar cuáles eran los artistas más sonados y más hablados en el mundo de internet, las redes, y los que más sonaban en las emisoras, porque tenía la data. Y después se puso a analizar redes sociales y se dio cuenta que el que más hablaban y el más popular era el señor Silvestre Dangond. Pues, más que Maluma. Ya sin decir, bueno, ya por lo menos. Sí, es menos peor Silvestre Dangond que Maluma. Entiendo con respecto a que él busque Maluma. Y le decía, ¿por qué no monte un negocio en donde le alerte cuando estén hablando mal del señor? Y ya hizo el contacto porque tenía el acceso y se le convirtió en un posible modelo de negocio de mantener la imagen y mantener el análisis de datos de qué hablaba la gente en redes sociales, si era positivo o negativo. Muy fácil. Si ustedes ven, Titanic es una gran película, es un mensaje ¿qué? ¿Positivo, negativo o neutro? Positivo. ¿Y por qué es positivo? ¿Qué le dio la positividad al texto? La palabra gran. El adjetivo. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de sentimientos, me debo concentrar en los adjetivos y el sustantivo detrás o adelante de ese adjetivo. Lo puedo hacer con el post-tag, ¿se acuerdan? Les decía, etiqueto cada una con eso. Entonces, si ven que empiezo a mezclar para resolver palabras o problemas puntuales. La segunda, Titanic, no es una gran película. Tengo gran ahí. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Esa es que positivo, negativo o neutral? ¿Y qué hizo negativo a esa oración? El no cambia completamente la cardinalidad y el sentido de la positivo o negativo. Y la tercera es neutra. ¿Por qué? Puros sustantivos. No hay por ahí ningún adjetivo. Entonces, si se dan cuenta, con solamente el back de words y con solamente el tagueo yo ya puedo hacer análisis de sentimiento y se usa. Siguiente. Entonces, ¿para qué sirve eso? Monitoreo de marca, investigación competitiva. Yo saco un producto al mercado, ¿qué opina la gente y qué opina el mercado de mi producto? Dirección de llamadas y provisión del servicio al cliente. Si el cliente está llamando y yo identifico que el cliente está emberracado, que está aburrido, que está triste, inmediatamente yo debería generar una alerta y otro por ahí el jefe ya está llamando al usuario. Simplemente con análisis de sentimiento. Análisis de producto, investigación de mercado. Y una incluso particular, todo eso es muy de la parte del cliente en productos y servicios. Pero una cosa en la cual se puede hacer y que lo estamos haciendo es análisis de clima laboral. Hay aplicaciones hoy en la web que le permiten a la gente dar opiniones de cómo se siente la empresa completamente anónimas. Y lo único que hacen es coger los textos, hacer análisis de sentimiento y determinar el estado o el clima laboral dentro de la organización, simplemente haciendo análisis de texto. Porque ya el análisis de texto ya soy capaz de detectar que es sarcasmo, ya soy capaz de detectar cuando una oración es de confianza, cuando puedo confiar en la oración, cuando me genera felicidad, ya no solamente positivo, negativo, neutro, sino otras emociones más acerca del texto. Dale, siguiente. Listo. Cada uno de los documentos TDM, ¿se acuerdan? Documento término. Es un vector de características. Y con vectores, ¿qué puedo hacer yo con vectores? Geometría del colegio. Si yo cojo un vector acá y este vector, imagínense, estos son dos vectores. ¿Aquí cómo están? Y así. Cerquita, separados. ¿Sí o no? En dos dimensiones. ¿Sí o no? Dos vectores están cerquitos, separados. Regalo. ¿Con qué puedo medir la cercanía o la separación de dos vectores? ¿Así se acuerdan de matemática del colegio? Porque la vieron. Hay un teorema que me permite hacer eso. ¿Cuál es el teorema? Pitágoras al tope. ¿O no? ¿Quién dijo Pitágoras? No, pero usted no le puede dar regalo. Él es invitado, entonces no le puede dar regalo. Solo los muchachos de la maestría. ¿Usted fue el que dijo Pitágoras? Pitágoras, ¿cuándo vieron Pitágoras? ¿En el colegio o no? ¿Por qué no puedo detectar? Simplemente estos son dos vectores, entonces lo que necesito calcular es esta distancia entre estos, la hipotenusa. La hipotenusa de los dos hermosos catetos. Claro, esto en dos dimensiones.
En n dimensiones se llama matemáticamente la distancia euclidiana, pero es la misma cosa, pero en n dimensiones, ¿sí? En n dimensiones. Y si yo detecto que dos vectores están cercanos, digo, esos dos son parecidos. O sea, esos dos documentos hablan de la misma joda, de la misma vaina. ¿Sí? Segunda forma matemática que yo tengo para calcular la distancia entre dos vectores. Este es más complicado. También lo dieron en el colegio. Las coordenadas. Eso es Pitágoras, eso es distancia euclidiana. El ángulo, distancia. ¿Cómo? ¿Con qué mide el ángulo de dos vectores? Funciones trigonométricas. Con seno o coseno, distancia cosenoidal. ¿Sí o no? Dos formas. Tiene unas ventajas dependiendo de la organización de los vectores. Tiene una ventaja o no. Tengo dos modelos matemáticos. ¿Qué vieron en el colegio? ¿Sí? Esto no es ciencia de cohetes. Lo que quiero mostrarles es que no es ciencia de cohetes. O sea, no es ciencia de cohetes. Es lo que también quiero desmitificar con esta charla. Que realmente los modelos matemáticos que hay detrás ahí no es ciencia de cohetes. Lo que hay realmente en el fondo es fuerza bruta, que el computador lo hace n cantidad de veces, pero no es ciencia de cohetes. ¿Sí? Los modelos matemáticos que hay detrás. Entonces, con las distancias vectoriales, yo puedo hacer clasificación de documentos, modelo no supervisado en textos. ¿Listo? Comparación semántica. Y con el tagueo mezclado con lo anterior, pues puedo hacer el análisis de sentimiento y todo, que es taguear, pues básicamente encontrarse. Pero con el tagueo tengo la siguiente cosa que es bien útil, que se llama, siguiente tarea que puedo hacer, el análisis de entidades o el NER, Name Entity Recognition, ¿sí? Que significa ir y colocar en los textos si lo que hay ahí es un nombre de persona, si es un número, si es una fecha, si es cosas interesantes como es nombres de personas, nombres de empresas, países, departamentos, ciudades, fechas y valores. Eso se llama Name Entity Recognition, entidad o de reconocimiento de entidades reconocidas. Muy útil en los chatbots. ¿Para qué? Los que han interactuado con chatbot, quiero que me diga o si tiene pasajes entre Bogotá y Medellín para tal fecha. Yo le paso el texto, él hace una clasificación, desde aquí vamos a ver dos aplicaciones en una, dos usos en una cosa del chat. Los chatbots funcionan con un concepto que se llama intenciones. Yo clasifico aquí cuáles son las intenciones que tiene el que me está dando el texto conmigo en la interacción. Imagínense en un sitio de ventas. Voy a dar dos intenciones nomás. El señor quiere consultar tiquetes y comprar tiquetes. O mamar gallo, o está perdido. Si está perdido, entonces le pongo a dar vuelta. Entonces el señor me da un texto. Entonces yo le digo, quiero comprar un tiquete. ¿Cómo sabe que él quiere comprar? Pues se encuentra dentro de los verbos algo que sea sinónimos a comprar. La intención lo lleva a esa intención. Cojo el texto y encuentro las entidades nombradas. ¿Qué busco? Pues nombres de ciudades y fechas. Y yo ya le puedo dar una respuesta. Así se construyen los chatbots. Yo le paso los textos con los cuales va a ir a encontrar esa intención y el algoritmo aprende con algunas de estas técnicas. Entonces, esta técnica, pero esta operación, me permite empezar a construir. Yo trato de mostrarles ejemplos de cómo lo que yo hago en procesamiento de lenguaje natural ya se lleva en concreto a aplicaciones que son muy utilizadas. Los chatbots son una realidad. Alexa es un chatbot. Siri es un chatbot. Cortana de Windows es un chatbot. Los que actualizaron su computadora Windows 10, créanme que usarlo con Cortana es una maravilla. Es buenísimo. Les facilita a usted la vida. Cortana, quiero que me abra un Word. Inmediatamente. ¿Cómo sabe? Quiero que me abra. Él ya sabe que lo que está buscando es abrir una aplicación Word. Entonces, entidad nombrada, ábrala, me la pone a funcionar. Y no tengo que estar con el mouse de un lado para otro. ¿Sí? Listo.
Muy bien. TFI es un modelo de representación vectorial un poco más compleja para clasificaciones un poco más elaboradas. Y es que, si yo quiero separar dos documentos para saber si un documento es diferente a otro, pues si yo cojo las palabras más comunes, las palabras seguramente se van a repetir mucho más en todos los textos. Entonces lo que hace este modelo es simplemente castigar en el denominador, coloca en el denominador la cantidad de documentos en los cuales esa palabra aparece. Entonces si la palabra se repite mucho, pero si se repite en muchos documentos, el valor baja, entonces cae, es sacrificarlo, pero para una tarea muy particular que es separación de documentos. Pero es un modelo vectorial que se utiliza mucho en clasificación de documentos. Sigamos. Muy bien. Hasta ahí, ¿sí vieron? Con el solo backdoor, con el pinche backdoor, miren todas las maravillas que hay. Sigamos con el siguiente modelo de representación. Entonces viene la semántica, y ahí viene Word Embedded. Con Word2Vec, que fue el que se inventó Google, pero ya hay muchísimos, Glow, Fastex, hay cualquier cantidad. Entonces viene lo bonito de la cosa. A eso se llama incrustaciones de palabra, Word Embedded. Y eso no es más que convertir la palabra en un vector. En un vector. Ahorita les muestro rápidamente cómo se convierte eso en un vector, pero yo la palabra la convierto en un vector. Ese vector, de manera matemática y estadísticamente, captura la semántica de la palabra. En las dimensiones él captura por ese pinche numerito que aparece ahí como 0.1, 1.2, menos 0.345, él captura la semántica de las palabras. Y entonces está el ejemplo clásico, y es que si yo tengo esos vectores, yo puedo hacer operaciones matemáticas porque son vectores, álgebra lineal. Entonces yo puedo decir rey menos hombre más mujer igual a reina. ¿Sí? ¿Ok? Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista semántico es, el hombre es a la mujer como el rey es a la reina. Semántica, expresada matemáticamente. ¿Listo? Siguiente, profesor. Entonces lo que hace realmente es coger el texto y llevarlo a un vector de característicos de n dimensiones, en donde cada dimensión captura la semántica. Entonces, viendo esas dos palabras, si miramos una dimensión seguramente es el género, otra dimensión seguramente es la historia, y otra tercera dimensión podría ser países, capturada en el número. Y resulta que es que así pensamos los seres humanos, así guardamos nuestros conceptos en la cabeza, por dimensiones. No es lo mismo la palabra amor cuando estoy hablando con mi familia, mis hijos, a amor cuando estoy hablando con una mujer o con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo. ¿Sí? No es lo mismo la palabra que estoy diciendo amor en el contexto de una mascota. Tiene dimensiones diferentes. ¿Sí? Y eso se captura en un vector de números. Ok, sigamos. Entonces, quiz. Einstein es científico. Mozart. Músico, excelente. Messi. Futbolista. Mal, les dio mal. Picasso. Ah, esta sí me la. A ver, esta. Esta sí, con esta sí doy premio. Japón, sushi. Francia. Vino. Ay, Esteban. Sushi a baguette. No, no me convenció a ver. A ver, otro más semánticamente más cercano. Vino. De comer. Se lo va a hacer al revés. Sí. Entonces, sí. Francia vino. Se va a poner más fácil. Argentina. ¿Qué? Churrasco. Bebida alcohólica con cuello emborracha. ¡Mate! Ya lo ganó, hermano. Me ganó un chocorramo, ese es Orosia. Muy bien. ¿Qué resultó ahí? ¿De qué bendesigamos, profesor? Gracias, mi amor. Entonces, lo que hay aquí detrás es un modelo probabilístico. Probabilidades condicionadas, teorema de Bayes. Probabilidad de que una palabra esté dado que alrededor mío tengo otras palabras. Entonces, probabilidad dada una ventana. ¿Qué tamaño de la ventana tengo? Ah, bueno, ¿qué tan preciso quiero?
2, 4, 10, 100, 200, 300. ¿Qué tanto quiero analizar numéricamente de ahí para los lados? Entonces yo estoy en la palabra, está en la mitad, ¿cuáles son las otras? Entonces los vectores lo que reflejan es la probabilidad de que otras palabras estén dentro de ese contexto. ¿Y cómo lo calculo? Volvamos a este tema. ¿Cómo lo calculo? Simplemente en dos modelos CBOW y Skip-Ram. Son dos redes neuronales que lo que hacen es, a partir de todas las palabras, calculo la probabilidad de la mitad. O de la mitad calculo el resto, a partir de una red neuronal. No me voy a sentar en detalles porque pues, los espero en mi clase para demostrarles ya cómo hace eso matemáticamente, pero básicamente quiero mostrarles el otro gráfico que lo que hace es que la palabra into lo que hace es calcular la probabilidad de todos las posibles combinaciones que tenga en todo el corpus. ¿Okay? Quiero mostrarles un ejemplo que estoy haciendo, un ejercicio que estoy haciendo muy bonito y les voy a contar para qué quiero usar el Word2Vec en esto. Yo llevo construyendo un corpus jurídico, cogí toda la información de contratación del Estado, ley 80, cogí todas las leyes de ley 80 y cogí toda la jurisprudencia de altas cortes de ley 80 y estoy entrenando un corpus y hice un modelo Word2Vec con esa data. ¿Para qué? Primero fue un tema puramente académico de querer ver cómo es que esa miércoles funcionaba y cómo aplicaba en un contexto, pues porque todos los ejemplos clásicos, el de Shakespeare, el de ya no, yo quería ver con una cosa, a ver eso, a qué sabía y empezar a jugar un poco con eso. Y mira una cosa que me encontré que me pareció muy simpático, entonces llegué y hice un Word2Vec. Dale, siguiente, profesor. Entonces me encontré esto, entonces dije, deme las palabras más similares a la palabra demanda. Y me sale la primera, libelo. Decía, pucha, ¿qué es esa miércoles? Y lo más triste a mostrarle, porque yo trabajo en Derecho Informático en el externado, haciendo este trabajo, y llego yo a la directora de Derecho Informático, le digo, mire, no, tengo que mirar a ver qué es lo que pasa y que está fallando el modelo, porque es que me dio esa palabra que no entiendo qué es esa palabra. Y dice, no sea bobo, hermano, es que lo que pasa es que demanda, libelo es igual a demanda, es lo mismo. Lo que pasa es que en el lenguaje antiguo jurídico a la demanda se le llamaba el libelo. Decía, pues sí funciona. Si ustedes miran las otras palabras parecidas, libelo, demandas, interrogativa, demandatario, solicitud extemporáneamente, petición, armonizará, oponiéndose, riser, ese sí, pero está de último. Entonces yo calculo la distancia euclidiana y me encuentro las palabras parecidas. ¿Para qué me puede servir eso? Me sirve para muchas cosas. Para saber que lo que hace está encontrar sinónimos, que son las palabras que usa la gente para ciertas cosas. Encontrar cuáles son las relaciones y construir, por ejemplo, ese árbol de palabras más usadas y cómo se usan en un contexto jurídico. ¿Listo? Siguiente. Pero voy a los tópicos seleccionados. Entonces miren los tópicos seleccionados que me encontró. Entonces cogí todos esos tópicos y me dijo, oye, ¿de cuáles son los tópicos que hablan? Y cuando hablan de tópico, acuérdense que les decía que eran las palabras más usadas. Entonces se dan cuenta, persona, información, bien, decreto, contrato, parte, servicio. Si vamos a eso, y voy un poco a ingeniería de sistemas, los que son ingenieros y que han hecho bases de datos, ¿qué puedo sacar yo de ahí? Los que saben de base de datos, ¿qué puedo sacar yo con la sola primera palabra? ¿Qué me detectó ahí? Las clases, los objetos principales. No se hayan ganado, otro chocorramo. Las clases, los objetos. Yo con eso podría construir un modelo de base de datos. Bien hecho. No con los nombres que se le da la gana al ingeniero de sistemas, sino con los nombres que usa la geringonza. Y yo puedo construir ya el modelo de datos a partir de los textos. De hecho, con esto les voy a contar una anécdota. Esta mañana me llamó la directora de tecnología del Hábitat, que fue la compañera mía de tesis de grado, y me dijo, Mario, venga, ayúdeme, que es que quiero desarrollar un nuevo sistema de información de la Secretaría del Hábitat. Y yo, Tania, déjenme hacer un ejercicio con usted. Digo, ¿qué es? Y yo, no le voy a contar, el lunes tengo reunión con ella. ¿Qué voy a hacer? A partir de Word2Vec, le voy a construir todo el modelo de datos del sistema de información que tiene. ¿Y qué es lo único que necesito? Que me den las leyes. Solo que me den las leyes. Las leyes y los reglamentos que rigen el sistema de información que ella quiere construir. Y le hago el modelo de base de datos con los atributos y todo listo. Para que cuando a alguien le vaya a pensar el modelo de datos, le diga exactamente cuál es el que tiene que hacer y cómo debe hacer. Entonces ya ha sido una aplicación ya concreta del pensamiento. ¿Listo?
Ahora sí metámonos entonces en la maravilla de las redes neuronales. Las redes neuronales son un modelo matemático, una técnica matemática, así como vemos la sencilla de la distancia euclidiana en los modelos vectoriales, que es una técnica matemática llevada computacionalmente para encontrar un patrón. Las redes neuronales son un modelo matemático también, ¿vale? Que básicamente busca simular la forma que hasta ahora hemos logrado para entender cómo funciona el cerebro. Digo hasta ahora porque es que el cerebro es una caja de maravillas que todavía no hemos podido entender muy bien cómo funciona, y esto es lo mínimo que hemos logrado entender de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona a través de conexiones neuronales, y lo único que hemos podido medir de las conexiones neuronales es los impulsos eléctricos de las conexiones neuronales. Entonces, una neurona recibe unos impulsos eléctricos, porque es lo único que hemos podido medir todavía. Recibe unos impulsos eléctricos a través de una cosa que llaman las dendritas, una cosa dentro de un suma esas entradas, y un núcleo decide, a través de una función, si activa una salida de señal eléctrica para el otro lado o no la activa a través de un axón. Ese es el modelo de cómo funciona y lo que hemos podido medir, lo que hemos podido observar. Eso lo llamamos a un modelo matemático muy sencillo, que es una red neuronal, que se llama un perceptrón. Siguiente, profesor, y le muestro el perceptrón. Ese modelo fue inventado en los años 50. Esto no es nuevo. Este modelo se lo inventó un señor en los años 50. Lo que pasa es que hoy lo podemos usar porque realmente a hoy podemos llevar a una máquina millones de neuronas. El señor dejó el modelo planteado, pero hace 50 años no teníamos la máquina que fuera capaz de procesar esas neuronas, muchas, porque para que haya conocimiento, nosotros en la cabeza tenemos 100.000 millones de neuronas conectadas, muchas entre sí. Entonces necesitamos millones de neuronas conectadas entre sí para que haya realmente conocimiento e identificación de patrones. Entonces el modelo estuvo ahí en stand-by mucho tiempo hasta que se pudo hoy llevar a una capacidad computacional. Entonces muy sencillo. Las entradas son datos, números. Acuérdense que todo en el computador es número. Todos los números que se multiplican por otros números que se llaman los pesos. Ahorita ya les voy a contar qué significan los pesos. Y hay una sumatoria que no es sino una multiplicación. Que si lo queremos ver matemáticamente, ellos que son un poquito más matemáticos, eso es una regresión lineal, si lo queremos ver de una manera mucho más matemática. Y si esa sumatoria me da mayor que 1, pues activo el axón. Si me da igual a 0 o menor que 0, no activo el axón. Eso es lo que se llama una función de activación de un paso. Y eso es todo, una red neuronal. Eso es una neurona. ¿Esos pesos cómo se calculan? Muy fácil, volvamos a la siguiente. Es que, bueno, entonces, esas neuronas se organizan en múltiples capas. Tengo capas de entrada y capas ocultas. Y tengo por cada una de las conexiones pesos. Entonces organizo muchos de esos. Entonces, cuando yo quiero entrenar una red neuronal, lo que estoy haciendo realmente es calculando el valor de esos pesos. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije hace un rato, modelo supervisado. Miremos el modelo supervisado en una red neuronal. Arranca la red neuronal sin saber nada, en bruto. Entonces esos pesos se calculan de manera aleatoria. Lanzo valores aleatorios a esos pesos. Le paso el primer dato. Acuérdense que conozco los datos y conozco las etiquetas. Le paso el primer dato. Él me da un resultado de acuerdo a esos pesos. El resultado lo comparo contra lo que ya conozco. ¿Me da diferente? Me devuelvo y ajusto los pesos. Siguiente, profesor. Ajusto el peso. Y esos pesos van tomando y se van ajustando. Imagínense como que se mueven los pesos y se ajustan hasta que ya aprende bien. Como lo que uno hace aquí, cuando no me acuerdo, entonces más de está ajustando los pesos. Y a veces toca ajustarlo mucho. Entonces, ¿sí? ¿Ok? Y eso es lo que hace una red neuronal. ¿Cuántas necesito? Millones, dependiendo del modelo. Entonces, eso es lo que hace una red neuronal. Y ese primer modelo, esa primera arquitectura, volvemos al anterior profesor que tenga, al anterior, ahí. Se le conoce como el multilayer perceptor o la primera red neuronal. Modelo en una sola vía. Entran datos y obtengo el resultado. ¿Listo? Primer modelo, muy interesante. Eso no todavía, incluso no se le considera red neuronal profunda. Es una red neuronal. ¿Listo? Entonces lo que les decía, entonces lo que hago es que yo tengo una red neuronal que es la que me permite calcular ese dato al final. Tengo unas entradas que me permiten calcular eso con base en conocido. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Listo? De esa manera es que yo calculo ese vector de característicos en el U2E.
Muy bien, sigamos al siguiente modelo computacional, al que ya entiende la morfología, la pragmática y el discurso. Siguiente. Entonces vamos a la pragmática y el discurso. Entonces ya vamos a meternos en modelos mucho más complejos. Entonces ahí está OpenAI, BERT, bueno, Elmo, Ernie, una cantidad de modelos. Todos conocen, voy a mirar solamente, bueno, voy a mirar cómo es un poco la historia. Sigamos. Entonces, esos ya están dentro de lo que se conoce como el Deep Learning. Ya son millones de conexiones, ya son millones de esos neuronas, de esos perceptrones. Son esos perceptrones. En ese perceptrón, bueno, profesor, volvamos. Lo que sí hemos avanzado, volvamos, es que hay una cosa interesante, es que la función de activación ya no es solo la función de activación de paso, sino que encontramos que matemáticamente el sigmoide, el tangencial, el tangente, bueno, me escapa. Bueno, la función sigmoide, la función rectilínea corregida y otras funciones de activación funcionan muy bien matemáticamente para entrenar. Y pues ahí hay todos unos estudios matemáticos. Ya tenemos una batería de funciones de activación, no solamente la que les pinté ahí, pero pues no son más que funciones de activación matemáticas. Sigamos. Entonces tenemos por ahora estos tres. Entonces las redes profundas, que fueron las que les acabo de mostrar, pero con muchas. Entonces millones de neuronas conectadas con múltiples capas. Eso es que les mostré. Pero tenemos dos modelos muy interesantes. Los modelos convolucionales y los modelos recurrentes. Los modelos convolucionales realmente se hicieron para, siguiente, se aplicaron para el reconocimiento de imágenes. ¿Por qué razón? Porque resulta que nos dimos cuenta, aquí viene un poco la neurobiología a jugar un papel importante, que los seres humanos no vemos la realidad. ¿Sí? Nosotros recibimos unos datos y aquí tenemos un modelo predictivo. Y resulta que tenemos una capita de neuronas que ve colores, otra capita de neuronas que ve formas. Eso se lo entrega un modelo predictivo y el modelo predictivo al interior del cerebro predice la imagen, la construye. ¡Bingo! Entendimos. Entonces hay una red de neuronas que se llaman convoluciones, que son transformaciones de gráficos, que son capaces de entender las formas y las colores y los colores. Y eso se lo entregan a una red neuronal profunda que es capaz de interpretar la imagen. Y eso es una red convolucional. Siguiente. Que visto así, entonces, si yo quiero etiquetar la imagen, hay una convolución, encuentro las formas, en otra convolución, encuentro los colores, eso se lo pasa a una red neuronal y ya es capaz de predecir la imagen. Eso también se aplica en el texto. Quería mostrar eso porque es interesante. Ahora volvamos un poco atrás. Qué pena, profesor. En todas estas redes, si se dan cuenta, funcionan en una sola vía. La tarea que yo resuelvo ahí es una tarea de clasificación, identificar de qué estamos hablando en la imagen. Si la imagen es de un gato, si la imagen es de una mascota, o si la imagen es de un amigo mío. Si ustedes se han dado cuenta, los que han jugado y han etiquetado sus imágenes en Facebook, ellos van aprendiendo, porque le voy pasando muestras y entonces la siguiente vez ve la foto de un amigo y dice, aquí está fulano que usted ya etiquetó. Modelos supervisados. Pero mira una cosa, en una sola vía. Pero resulta que el texto, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir en el discurso, decir, pero es que el texto es una secuencia, como si fuera un análisis de series de tiempo. El orden importa. No es lo mismo la palabra en esta posición que en otra posición. ¿Cómo capturo la posición y le doy en un peso la posición en un modelo de red neuronal? Muy sencillo. Miren, en el modelo tradicional tengo una salida así. En un modelo de red recurrente cojo la salida de un nivel y lo pongo como entrada del mismo, del siguiente. Y ahí estoy capturando lo del anterior con el siguiente. Estoy metiéndole la secuencia, pero llamo una red neuronal recurrente. Estoy capturando la historia de una manera matemática muy elegante. Siguiente. Entonces, si lo vemos así, entonces lo que yo estoy capturando es que la salida de X sub t está basada en la salida en un momento t está basado en el estado anterior. Eso lo estoy capturando y eso se está guardando en los pesos. Entonces tengo la recurrencia, tengo toda la historia guardada en los pesos W en la medida que voy a entrenar. ¿Listo?
quiere dejar la animación, pues un poco vamos a estar ahí como viendo la animación simple y sencilla. ¿Sí? Yo puedo encontrar las palabras ahí importantes, una red recurrente. Eso parece gráficamente, pero simplemente se captura en los textos. Siguiente, profesor. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con eso en los textos? Pues básicamente puedo predecir cuáles son las siguientes palabras, porque ahora las tengo capturadas. Ya sé cuál es la siguiente palabra que usted va a digitar, con base en la historia de lo que tengo. ¿Sí? También lo puedo hacer a nivel de carácter. ¿Eso lo han visto alguna vez en alguna aplicación? Claro que sí, en WhatsApp, en el correo electrónico, ¿sí? Redes recurrentes. ¿Cuál es el problema de las redes recurrentes? El problema de las redes recurrentes es que para guardar toda la historia necesito demasiados pesos, porque guardar toda la historia, acuérdense, para darles una referencia, un corpus fácilmente, o pues la cantidad de palabras que puedo tener en un corpus que valga la pena son del orden de 90.000, 100.000 tokens, 100.000 palabras. Imagínense guardar toda la historia de eso. Entonces pues se vuelve una red muy compleja para guardar toda la historia. Y no me interesa. Por eso alguien se inventó este otro modelo aún más creativo. Y es el Long Short Term Memory. Y uno sabe que es que no tengo que guardar todo. Voy a colocar unas compuertas para la mitad de la arquitectura de la red neuronal que borra algunas palabras que no me importan y otras sí las recuerda. ¿Cómo entendemos los seres humanos? ¿Quién se aprende todos los textos completos? No, yo me acuerdo unas palabras y otras no. ¿O no? ¿O no aprendemos así? ¿Sí o no? Esto fueron capaces de meterlo en un modelo matemático, en una arquitectura, y esto llaman los modelos LST. Siguiente pregunta. Y entonces esto yo los puedo poner en cadena, de tal manera que yo recojo la historia y soy capaz, con una palabra, de coger un encodificador, traducirlo a un modelo genérico y poderlo decodificar en otro. Entonces ahí fue que hicimos, o que se construyeron los primeros traductores de un idioma a otro, a través de estos modelos. Se fueron capaces de producir los primeros modelos. ¿Listo? Y empieza a originarse lo que se conocen los transformadores. Entonces los transformadores empiezan a decir, ok, listo, pero realmente ¿qué es lo que debo olvidar y qué es lo que debo recordar? Y entonces dicen, hay algunas palabras que son importantes en el texto y otras no. Entonces se construye un modelo de attention. ¿A cuáles palabras le debo poner la atención en un texto? Primera examen que les puse al principio. En las dos oraciones anteriores, ¿a qué palabra le debía poner? Al sujeto. Los sustantivos empiezan a jugar un papel muy importante en las oraciones, porque el sustantivo es el que carga la información. Y dependiendo del tipo de análisis que tengo, entonces yo empiezo a etiquetar cuáles son las palabras. Entonces lo que ocurre aquí, aún mucho más lindo, es que estos modelos primero se preentrenan para colocar todas las etiquetas y toda la arquitectura, y dependiendo de la tarea, yo los continúo el entrenamiento. Entonces, yo entreno el modelo con el texto genérico del español en un contexto particular. Por ejemplo, puedo hablar de Wikipedia, lo tengo ahí medio entrenado, y eso digo, lo que quiero hacer es una clasificación de sentimientos. Entonces yo ya sé que lo que me tengo que poner cuidado es en los adjetivos. No, yo voy a hacer una comparación o voy a hacer una traducción, entonces me tengo que... ¿vale? Entonces aquí empiezo a generar lo que se conoce como el transfer learning, un entrenamiento inicial para que después él pueda seguir entrenando más para la tarea en particular. ¿Por qué? Porque es que estos modelos, estoy hablando de millones y millones de neuronas, eso cuesta mucho computacionalmente. Entonces estos señores de Google, y todos estos señores de Facebook, y todos estos señores de Microsoft, estos señores de Alibaba son muy queridos y nos entregan ya los modelos preentrenados en todos los idiomas. Tengo modelos preentrenados en español, modelos preentrenados en todo, para que yo no tenga que hacer esa carga de coger todos los textos y aprenda a entender todo el lenguaje, me los entregan preentrenados y yo los continúo el entrenamiento con mi contexto en particular. ¿Okay? Entonces tengo pues estos principales transformadores que pues como les decía, BERT era el líder hasta que llegó Ernie. No he hecho los primeros ejercicios con Ernie, pero pues apenas lo estoy probando. Con BERT llevo haciendo trabajo hace mucho rato, con OpenAI GPT, que es el de Microsoft, con Elmo, que es otro modelo, que son transformadores que ya están construidos y que, vuelvo y repito, están ya preentrenados con textos en inglés, muchos por supuesto, pero pues en español ya empieza a ocurrir y a generarse eso. ¿Listo?
Y lo que le decía el modelo de atención, entonces ya empieza a preocuparse de la atención, a qué palabra le puedo calcular la atención y cómo le doy la atención a la palabra, porque esa palabra va a generar hacia adelante, porque una de las cosas que quiero hacer, o la tarea que quiero hacer para este ejercicio es, a partir de una palabra, ¿cuáles son las palabras siguientes? Acuérdense que la tarea que veníamos hacia atrás es cómo predigo el siguiente texto, porque lo que quiero es aprender el discurso, la pragmática, cómo está hecho ese discurso, cómo está orientado ese discurso. Entonces le doy espacio. Y esas líneas que ustedes ven ahí no son más que otras matrices, otros vectores que capturan esa importancia de esas palabras. A eso se le llama el modelo de atención. Y entonces ya empieza a tener transformadores donde vamos a ver las capas y lo que eso genera. Lo que tengo. Yo tengo 12 capas, entonces modelos de 144 capas diferentes para poder capturar esa historia, esa atención, de qué palabra le pongo atención. Siguiente. Y pues si uno lo viera matemáticamente, pues son cantidades de matrices con pesos calculados a partir de... Entonces lo que hay es que estas arquitecturas ya están establecidas, cómo están las conexiones neuronales ya están establecidas, o sea, ya el matemático se han sentado a fumarse la verde a cómo las conectan. Les entreno el texto y lo que hace cuando les paso el texto a entrenar, lo que hace es calcular todas esas lineecitas que aparecen ahí, los pesos WX en matrices. Y ya queda entrenado el modelo con esos pesos W. De tal manera que yo ya le puedo hacer y decirme, oiga, predígame cuál es la siguiente. Entonces ya puedo hacer los siguientes tipos de tareas. Siguiente. La siguiente. Ya puedo hacer las siguientes tareas. Una clasificación sencilla. A partir de un texto, clasifíqueme en el otro. A partir de un pequeño texto, genéreme un texto más grande. A partir de un texto grande, genéreme un texto pequeño. A partir de un texto grande, genéreme un texto grande. ¿Sí? Y a partir de un texto más pequeño, genéreme un texto desplazado. Primera tarea, clasificación, análisis de sentimiento. Segunda tarea, generación de texto automática. Le doy una palabra y me genera las siguientes palabras. Tercera tarea, clasificación por tópicos. Le doy un texto gigante y me lo clasifica en tópicos. Cuarta tarea, traducción. El mismo tamaño en otro idioma. Porque el modelo puede estar entrenado multilingüe. Y el otro es generación a partir de un texto grande, generen otro texto grande. Todo entendido a partir de ahí. Entonces, para darles algunos ejemplos, entonces el modelo BERT básico tiene 12 layers, 768 760 hidden niveles layer ocultos, 12 heads para la atención, 110 millones de parámetros, de pesos W que tiene que calcular al entrenar. ¿Sí? Para que se den una idea pues, del tamaño de eso. Por eso, pues, para correr esos modelos, pues, básicamente pues, uno lo que hace es darle las gracias a estos señores que me preentrenan modelos. Yo estoy entrenando, yo hice un ejercicio, cogí un modelo preentrenado y después cogí con mi corpus, entrené desde cero. Pero para eso me tocó hacer un despliegue de una super máquina en Google de 64 procesadores, 64 gigas en RAM, pues que me costó ahí como $200 para procesar y generar mi modelo solo con el corpus de jurídico, para que no se sesgara con un modelo preentrenado, porque el modelo preentrenado que hay de español, lo que está es los textos de la Wikipedia. Fueron todos los textos en español de la Wikipedia y con eso le dieron a entrenar. Entonces con eso hice unos ejercicios, no me gustó mucho el resultado que generó, después cogí solo mi corpus y lo entrené solito, para que entendiera el contexto jurídico, porque la jerigonza y la forma en que se redacta jurídicamente es muy diferente. Y miren el resultado que obtuvo, para que ustedes se hagan una idea. Siguiente. Entonces yo entrené el modelo, entonces ahí simplemente muestro cómo a través de ciertos textos se etiqueta, pero mire abajo, no sé si se alcanza a leer, cogí los textos jurídicos, imagínense un texto, los agentes que efectúan el manejo, y mire lo que él me dijo, le dije yo, escríbame las 30 palabras siguientes de acuerdo al contexto que escribió. Los agentes que efectúan el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, como son los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, si ustedes ven, no es un texto nada loco, es un texto bastante claro. Y no es un copy-paste del texto, es simplemente, le digo, escríbamelo de acuerdo a lo que es capaz de predecirme de aquí para adelante. Con ese texto, porque además ese texto no está. Entonces yo podría escribir un contrato, podría hacer eso, podría hacer de ese estilo. Bueno, vamos atrás un poquito.
Entonces, ¿qué aplicaciones hay útiles ya con toda esta artillería que ustedes hoy por hoy ven? Es búsqueda basada en semántica. O sea, Google ya hoy para la línea de búsqueda que ustedes tienen hoy ya tiene una semántica real y por eso es que sabe que es lo que usted está realmente buscando. Entonces yo ya puedo buscar semánticamente de manera mucho más interesante, extraer y resumir información. Yo puedo cogerle un texto, pasarle un texto y me dé el resumen, y me da el resumen bien hecho. Acuérdense del procesamiento, mucho texto, más poquito, un resumen. ¿Sí? Análisis de sentimiento y emociones con mucho mayor precisión, porque entonces ya no solamente puedo sacar positivo, negativo, neutro, sino que puedo sacar cualquier otro tipo de emociones, si eso es un sarcasmo, si no es un sarcasmo, si es qué tipo de emoción o emociones quiero detectar. Los chatbots, clásicamente, hoy yo ya encuentro chatbots que hablan realmente de manera muy natural, aunque pues han hecho unas pruebas y la gente dice, ay, si ve que no funciona, que pusieron, pero ya si uno mira, por ejemplo, chatbots como Sofía, que lo traen aquí, es capaz de establecer una conversación realmente muy de humano, ¿sí? Y hacen muchas pruebas de eso. Claro, no lo hace perfecto, pero ya es capaz de establecer una conversación entendiendo el texto y le pregunta, tiene el modelo entrenado y responde coherentemente, ¿sí? Y ya muchos chatbots han ganado en conversaciones en un corpus, por ejemplo, político, con periodistas en una interacción real. Traducción automática. No hay duda que la traducción hoy es un problema resuelto. Hoy, por lo menos de inglés a español o de las lenguas más importantes del planeta, es un problema resuelto. El traductor de Google funciona a un 95% bien. O sea, ya le creo, ya le podemos creer. Yo, de hecho, a mis estudiantes no los dejaba traducir los textos porque les cobraba multas y los veía traduciendo. Hoy ya los dejo traducir, porque la traducción es bastante buena. En temas de contratación y reclutamiento, pues es una aplicación particular que estamos construyendo ya es en recursos humanos para lograr hacer el match entre el perfil de la persona a partir del texto y hoja de vida. Entonces, pero entonces si ustedes ven, las aplicaciones son infinitas, infinitas la cantidad de aplicaciones que hay, la cantidad de posibles investigaciones para tesis de maestría de aplicación son muchas y para investigación de profundidad para doctorado son muchísimas. Y si ustedes se dan cuenta, hoy espero que los haya convencido, dale, siguiente. La siguiente, a la conclusión ya construimos modelos que son capaces de representar como los seres entendemos el lenguaje. Somos capaces de automatizar el cerebro y la inteligencia. Lo mismo pasa con la visión. La visión está en este mismo nivel de avanzado. Es un tema que no conozco bien, ahí se aplica mucho las redes convolucionales, pero realmente ya también ahí se ha avanzado muchísimo en la visión artificial, la visión por computadora. O sea que lo que nos falta es encontrar usos y aplicaciones. O sea, para aquellos que quieran hacer tesis de aplicación, hay cientos de aplicaciones. Yo ya con lo poquito que hice o con lo poquito que he avanzado desde el punto de vista del corpus jurídico, ya tengo 20 aplicaciones en la cabeza para construir. Lo que necesito es manos para construirlas, para poder hacerlas y para poder salir incluso al mercado a venderlas. Y más aún en temas del español, pues hay que empezar a jugar aún más con corpus en el español. El español, vuelvo y repito, es mucho más complejo desde el punto de vista del lenguaje para el entendimiento que el inglés. En inglés podría decirse que estamos a un 95% del entendimiento del inglés, pero en español hay mucho más. Entonces, eso es lo que les quería contar, muchachos, muchachas. Créanme que aquí hay todo un área y para mí realmente la inteligencia artificial en donde está y en donde tiene el futuro y el futuro fuerte es en el procesamiento del lenguaje natural. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Antes de pasar a hacer unas preguntitas para terminar de dar los últimos regalos. Aquí hay un regalo muy lindo, es que yo no sé si darme, profesores, o quedarme con Memo. Esta libreta está divina. Está muy linda esta libreta, ¿sí o no? Mira, aquí está bueno. Pero no, hagamos la pregunta ahorita. Pero no, ¿alguna pregunta antes de empezar a hacerles unas preguntas ahí? No sé si hay alguna pregunta de alguien por ahí. No sé, de pronto en el tema más de percibir la voz, se han hecho estudios
en ese sentido de percibir el tono de voz, ese tipo de... Ok, tú estás ahí incluso mencionando una mezcla interesante en el análisis de texto mezclado con las entonaciones. No sé si a eso te refieres. Sí, eso también se hace, digamos que es parte, porque como les decía ya, el tema de la voz ya está también resuelto desde el punto de vista del sonido, el procesamiento de sonido, pero sí, ese es un área también de trabajo en donde yo puedo determinar, por ejemplo, con temas de asertividad o de comunicación, si la persona está brava no solamente por el análisis de texto de las palabras que usa, sino por la entonación que da en la voz cuando estoy en la parte de conversar. Sí, sobre eso también se mezcla eso. Pero mira que tú mencionaste una cosa, mire, yo voy a contar una anécdota aquí muy simpática. Yo, con un estudiante de pregrado, muy juicioso de él, lanzamos una tesis ya hace 4 años, que era una tesis, yo llevo trabajando mucho el tema de la asertividad, por otra razón de mi negocio, llevo trabajando mucho el tema de la asertividad porque encontré, yo tenía una fábrica de software, yo encontré que los grandes problemas que tenía con mis clientes era el problema de asertividad de mis ingenieros, porque tenía 2 tipos de ingenieros, los agresivos y los pasivos. Los agresivos eran los que les decían que no a todo el cliente y los pasivos eran los que les decía que sí a todo el cliente. Cualquiera de los dos era supremamente dañino para mí, porque el que les decía que no a todo mi cliente, el cliente me vivía emberracado porque decía que no servíamos para nada, y el que le decía que sí, me embarcaba en los proyectos más locos del mundo y me hacía perder plata. El miércoles, ¿qué hago? Asertividad. ¿Cómo aprender a decir lo que yo espero del otro sin ofender al otro? Y para eso hay mensajes asertivos. Entonces yo trabajando mucho el tema desde una perspectiva humana y de cómo enseñarle a las personas a construir mensajes asertivos. Entonces he construido conjuntos de entrenamiento. Entonces le digo a un estudiante entregado muy pilo, que estaba trabajando conmigo, un profesor de entrenamiento, oiga, hagamos una aplicación para poner encima de las mensajerías de texto para determinar si el mensaje es asertivo o no, si es agresivo, y ayudarle a la gente para que no se embarque a veces en discusiones con alguien en el chat y de pronto se emberraca. ¿Cuántos nos hemos enviado un mensaje y está bravo? Y resulta que el mensaje es agresivo y realmente no es, uno lo siente como agresivo, pero sí es realmente en la redacción en el contexto. Ese muchacho se enredó, se consiguió unas becas, se fue para México, volvió a México, ahora está en Francia, y el muchacho no ha terminado la tesis. Y resulta que hace un mes salió una aplicación que hoy es un kit, que vale ya miles de millones de dólares, y la aplicación es si en el WhatsApp la conversación que usted tiene, el del otro lado está enamorado o no de usted o enamorada. Ya voy al chino y me decía chino, ¿no? Hubiéramos hecho esa tesis, ya hubiéramos hecho estaríamos ahí. Y yo, uy, sí, profe, qué pena, pero es que lo de la maestría y lo que yo me fui a Francia. Pero para que vean un poco las aplicaciones que al respecto. Una pregunta que pena ese paréntesis ahí tan largo. ¿Es alguna pregunta o duda? ¿Alguna inquietud? Uy, hijo de pucha, profe, se me fue aquí preguntando. ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Cuál es la diferencia entre la red neuronal convolucional y las redes recurrentes? ¿Qué guarda la red recurrente que no guarda la red convolucional? La historia. La unidireccionalidad. ¿Quién dijo la historia? Ah, joder, pero es que ese me lo vamos a sacar. Vamos a sacar del auditorio, ¿sí o no? Profe, no lo invito. Muy bien, entonces. ¿Por qué existen los pesos W en una red neuronal? ¿Para qué? No todas las entradas pues tienen la misma importancia. ¿Pero qué guarda el peso W en el fondo? ¿Cómo? Contexto. Ah, ¿pero qué es lo que tiene? La correlación. ¿Pero qué es lo que tiene desde el punto de vista humano? Aprendizaje. ¿Cómo? El aprendizaje o la red. El aprendizaje, muy bien, compañero. Excelente. Lo que guarda los pesos W es el aprendizaje. Sí. Y la pregunta del millón. Con una discusión, profesor, usted se tiene que decirme si
Profesor Nelson, usted me dirá si el que responde le damos el premio mayor o no. ¿Podríamos considerar las redes neuronales real inteligencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Quién se atreve? Digo que no, ¿Por qué no? porque es algo parecido, pero no lo mismo. Pero ¿por qué el comportamiento es tan equivalente? Porque tienen características parecidas. Sí. Pero igual, pues todavía no se puede definir toda una arquitectura para hacer lo mismo que hace el cerebro. Ok, pero entonces te voy a hacer la otra pregunta. Vas muy bien, excelente. Pero ¿qué ventaja entonces tiene las redes neuronales en un computador versus la inteligencia humana? Mejor dicho, La capacidad de La rapidez. la fuerza bruta. O sea, realmente, para mí, desde mi perspectiva, no es inteligencia. Bueno, digamos que todavía no sabemos qué es inteligencia. La fuerza bruta. Porque realmente lo está haciendo más rápido en mayor cantidad de veces. ¿Sí? Muy bien, pero se lo ganó por haberse atrevido a dar la respuesta. Gracias. El premio mayor. Muchachos, muchas gracias. Espero que se animen a trabajar en esos temas de procesamiento de lengua natural. Espero haberles dejado muy confundidos, con muchas preguntas, para que se motiven. Esta presentación queda disponible. Tatiana, el profesor Vera les enviará la presentación al correo electrónico. Si se registraron ahí en la hojita, está disponible para ustedes. Cualquier interés que tengan de hacer trabajos de grado en estos temas, bienvenidos, con mucho gusto. Los puedo apoyar, los puedo ayudar a que puedan desarrollar. El profesor les va a dar otro par de regalitos. Antes de que vayan, preguntas básicas de la maestría. Ok, excelente, mejor aún. ¿Cuántos créditos tiene la maestría? ¿Cuántos? 4. Toda la maestría, total. 44. Ajá, muy bien. ¿Cuántos créditos tiene cada asignatura? Todos tienen la misma cantidad de créditos. 4 fue el primero que digo por acá. ¿Cuántas asignaturas tiene el núcleo común? El núcleo común son 3 énfasis. Los 3 énfasis se van a ver ahí en esas asignaturas porque son las mismas para todas. 2 o más. Herramientas matemáticas para el manejo de la información formal global. Bueno, Tatiana hace un momento les dijo que ustedes desde el primer semestre arrancaban con seminario, es una de las asignaturas más importantes porque ahí van a direccionar su proyecto de grado. En ese seminario pues van a enseñar todos los recursos metodológicos para formular su propuesta. Al final, aparte de la nota que les ponga el profesor, va a haber un componente que es totalmente innecesario para pasar seminario. O si no, no lo pasan. ¿Qué se requiere para pasar seminario? ¿Quién dijo radical? Luego los que se van por investigación, entonces ven tesis 1. ¿Qué es necesario para pasar tesis 1? La viabilidad. La viabilidad. ¿Y el autónomo? Bueno, a ver qué más. ¿Quién da esa viabilidad? O sea, ¿quién les dice a ustedes si esa propuesta es viable o no? El grupo de investigación, pero ya tiene acá. En el video. ¿Votó o no? ¿Y queda la última? ¿Cuál es la materia que yo dicto que todos van a ver?